Les quiero agradecer la participación tan activa que tienen las redes sociales con la pregunta del día que tiene que ver con esta discusión que se está llevando en Montevideo sobre el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur de Uruguay a Venezuela. Para poner en contexto lo que está sucediendo en Montevideo, nos acompaña desde Washington alguien que conoce mucho el tema, es Nicolás Albertoni Gómez, especialista en política exterior, profesor de la Universidad Georgetown e investigador asociado de la Universidad Católica del Uruguay. Gracias por estar con nosotros, profesor, muy buenos días. Un gusto saludarte, Carlos. El gusto es nuestro. ¿Qué puede pasar de aquí al jueves cuando se decida algo, si se decide algo? Efectivamente, los escenarios son muchos. Básicamente, ayer escuchábamos a una canciller venezolana, Delcy Rodríguez, diciendo de que, bueno, que parecía que iba a ser todo normal, de que se iba a traspasar la presidencia pro tempore. Pero después escuchamos al canciller uruguayo, Nendo Boa, desmintiendo los dichos de la canciller Rodríguez, diciendo de que no, se iba a haber un cuarto intermedio hasta el jueves. Y los escenarios son dos, básicamente, para ser concretos, es que efectivamente se haga el traspaso de mando normalmente a Venezuela, o la otra es extender el plazo y, bueno, y pedirle a Venezuela que dé más garantías de que existe una democracia. Por ejemplo, pidiéndole que haya señales claras del revocatorio en las próximas semanas, de que sí va a salir el referéndum revocatorio, entre otras tantas listas de cosas para que Venezuela realmente muestre que cumple con su democracia, ¿verdad? A propósito de Delcy Rodríguez, me llama la atención cuando ella decía, hay dos países que están muy en contra de que pase la presidencia a Venezuela, que son Paraguay y Brasil. Y ella estaba diciendo que los representantes de estos dos países, hasta parece novelesco, se escondieron en el baño porque tenían temor de hablar sobre este tema. Pero creo que no hay temor, que cada país tiene su postura de una manera muy determinada, muy fija, ¿no es así? Sí, la forma de expresarse de Delcy Rodríguez, ya lo ha hecho aquí en la OEA, realmente siempre es criticando al resto. También habló de almagritis, ¿no? Es decir, de que esas dos personalidades de ambos países hermanos tenían almagritis, por eso le daba miedo, aludiendo obviamente al secretario general de OEA, por eso aludiendo de que le tenían miedo a Venezuela. Cuando nada fue así, en realidad lo confirmó el propio canciller uruguayo, que lo que hizo Uruguay y el viceministro de Argentina de Relaciones Exteriores fueron voceros en esa reunión. Sorprende un poco por qué no fueron todos juntos, pero bueno, fueron voceros y lo que aludió Delcy Rodríguez es que ellos tenían miedo de enfrentar a Venezuela. Nada de eso pasó. Yo estoy seguro que tanto Itamaraty en Brasil, la Cancillería de Brasil, como Paraguay tiene una postura muy firme, por eso no se llegó a un consenso y esperemos que para el jueves haya noticias. Cierre, déjame resaltarte, Carlos, que esperemos que las noticias sean poniendo en claro a Venezuela de que tiene que reconstituir y demostrar más señales claras de democracia, un país que tiene presos políticos y otra cosa más. Pero respetando los estatutos, me voy a poner en la postura de abogado del diablo, Venezuela le corresponde esta presidencia pro tempore, que es rotativa, creo que son solamente 6 meses. Así es. Y lo que dice Uruguay, o lo que decía en un principio, que hay que respetar el Tratado de Asunción y el Tratado de Cuoro Preto, que le correspondería por la rotación que ya está fija a Venezuela, ¿no es así? ¿Sucedió algo en el pasado que algún país que le correspondía asumir la presidencia pro tempore y no lo hizo? No, es primera vez, creo. Bueno, en realidad sí sucedió, Carlos. ¿Con qué país? Con Paraguay, y no sé si recuerdas que estaba suspendido, y fue por eso que entró Venezuela, porque Paraguay estaba suspendido y que era el único país que no había aprobado el protocolo de adhesión y pudo entrar a Venezuela. Pero sobre eso, por favor, déjame decirte que sorprende cómo se busca cumplir con los acuerdos de Europreto, como tú decías, Tratado de Asunción, que establecen la temporalidad de la presidencia, pero nadie habla por lo pronto de cumplir con la cláusula democrática. Mi pregunta es, ¿acaso alguien puede afirmar que el gobierno de Maduro hoy es más democrático que el Paraguay expulsado en 2012? No, es decir, un país que hoy tiene presos políticos y todo lo que sabemos de Venezuela, no voy a pisar acá sobre ya lo que se ha dicho. Es decir, ¿acaso es más democrática? La pregunta no es el traspaso únicamente, sino como un país con una débil democracia como es Venezuela sigue siendo parte de un bloque, que tiene una cláusula democrática establecida en el protocolo de Ushuaia. Y también la coyuntura económica de la región cambió económica y política, porque tú mencionabas cuando estaba suspendido Paraguay, por lo que pasó con el expresidente Lugo, que asume Venezuela, pero en aquel entonces asume Venezuela con un Hugo Chávez que tenía mucho dinero por el petróleo, tenía mucha influencia en toda la región. Ahora nos encontramos con una región que está girando un poco hacia la derecha y nos encontramos con una Venezuela que no tiene ese poderío económico que lo tenía cuando asumió, cuando ingresó al Mercosur con Hugo Chávez. ¿No es así? Cambiaron también las reglas de juego políticas y económicas de toda esta parte.
Efectivamente, Carlos, esta situación, fíjate que hace 2 años, por así decirlo, hubiera sido obviamente que Venezuela asumiera la presidencia por tempore, esto no se discutía y nada se le iba a criticar a un gobierno de Maduro sobre su democracia. Acá por lo menos, como decía The New York Times, creo que en la editorial de ayer, por lo menos los países más cercanos en Mercosur, a Venezuela, se están parando y diciendo, bueno, no te va a costar tan fácil. Pero efectivamente esto muestra ante todo un cambio de eje. Yo no diría estrictamente a la derecha, por lo menos un cambio de eje no tan alineado obviamente a lo que conocíamos con los países del ALBA, ¿no? Es decir, que era solamente bastaba con que sean amigos de esa línea, con que todo vaya y pase y no había problema. Profesor, le agradezco. Me hubiera gustado hablar también de varios temas económicos. Ayer Nicolás Maduro habló sobre situaciones que en cuanto a la empresa Kimberly-Clark, también habló con cuentas bancarias aquí en Estados Unidos, pero tenemos que respetar una pausa, se nos acaba el tiempo, dejamos pendientes estos temas para otra oportunidad, para otra visita. Muchísimas gracias, profesora. Nicolás Albertoni Gómez, especialista en política exterior, profesor de la Universidad Georgetown e investigador asociado de la Universidad Católica del Uruguay. Gracias, profesor. Gracias. Que esté muy bien.